El cielo de Roma estaba sereno, con una brisa otoñal que recorría los jardines del Vaticano, trayendo consigo el aroma de hojas secas y el incienso de las oraciones vespertinas. En un rincón olvidado de la plaza de San Pedro, donde las columnas de Bernini se alzaban majestuosas, un pequeño perro de pelaje marrón y gris moteado descansaba, acurrucado. Sus ojos, profundos y silenciosos, parecían guardar una historia nunca contada. No ladraba, no corría, solo observaba con calma a los transeúntes peregrinos, guardias suizos con sus uniformes coloridos, y el eco de las campanas resonando desde la basílica. El perro no tenía nombre, o al menos, nadie lo conocía. Su pelaje estaba cubierto de polvo. Sus costillas se marcaban bajo la piel fina, pero caminaba con un orgullo extraño, como si perteneciera a ese lugar sagrado, entre muros cargados de siglos. Una anciana, envuelta en un chal de lana, se detuvo junto a él, se arrodilló, con manos temblorosas, y colocó un trozo de pan frente al animal. «Come, pequeño», susurró, con una voz cálida, como si hablara con un viejo amigo. El perro levantó la cabeza, lo miró y, lentamente, mordió el pan, como si agradeciera con su silencio. La anciana alzó los ojos hacia el Vaticano, donde los domos brillaban bajo el crepúsculo. «Has venido por algo, ¿verdad?», dijo, sin saber si preguntaba al perro o a su propio corazón. Nadie prestó atención a esta escena, pero desde una ventana alta, unos ojos distintos observaban. Roberto Prevost, cardenal de 62 años proveniente de Chicago, acababa de ser elegido Papa León XIV, apenas unas horas antes. En la silenciosa capilla Paulina, se había arrodillado, aferrando un rosario de madera gastado que había pertenecido a su madre. Una mujer que le enseñó que todo ser merece amor. Quien no ama a lo pequeño no puede cuidar de lo grande, solía decir, mientras alimentaban juntos a gatos callejeros en un callejón de su barrio. Ahora, enfrentando la responsabilidad de guiar a la iglesia, León XIV sentía su corazón apesadumbrado. No estaba seguro de estar preparado, pero al mirar hacia el patio, al ver a ese perro pequeño, algo en él se estremeció. Había algo en esos ojos, no era una súplica, sino una presencia, como si el animal lo estuviera esperando. Un recuerdo lo asaltó una tarde lluviosa en Chicago, cuando, siendo un niño de 12 años, intentó salvar a un cachorro herido, pero este huyó, dejando en él un vacío que nunca olvidó. «Tal vez esta sea mi segunda oportunidad», murmuró, en un susurro apenas audible. «Sanchidad. Es hora de prepararse para su discurso de presentación», dijo suavemente el padre Paolo. Su asistente cercano, León XIV, asintió, pero sus ojos seguían fijos en el perro. «Dame unos minutos, Paolo», respondió, con voz grave, pero firme. El padre Paolo, sorprendido, inclinó la cabeza y se retiró. Sabía que este papa no se dejaba apurar. En una sala cercana, los cardenales debatían acaloradamente. El cardenal Lorenzo Mancini, italiano de voz cortante, frunció el ceño. Un papa estadounidense demasiado arriesgado. Es demasiado cercano. Demasiado emotivo. La iglesia necesita un administrador, no un pastor que abraza perros y gatos. Frente a él, la cardenal Ana María Vargas, de Colombia, con cabello plateado y mirada serena, sonrió levemente. «El Espíritu Santo no elige según nuestros deseos, Lorenzo. Elige según las necesidades del mundo». La sala quedó en silencio, pero la tensión persistía. Elegir a León XIV era una apuesta, y no todos confiaban en ella. Mientras tanto, en el patio, el perro se levantó,
Como si percibiera algo, caminó lentamente, zigzagueando entre las columnas, hasta un rincón escondido del Jardín Vaticano. Un guardia suizo. Marco frunció el ceño al verlo. Espántalo, dijo a su compañero. Pero este dudó. No molesta a nadie. Marco, tal vez solo está perdido. Marco suspiró. Pero la mirada del perro, tranquila, sin miedo, lo detuvo. Algo en él le impedía actuar. León 14. Desde la ventana, fue testigo de la escena. Sintió que su corazón lo empujaba hacia el animal, pensó en su madre. En las tardes en que compartían pan con gatos callejeros, Dios pone a estas criaturas en nuestro camino para recordarnos la compasión. Decía ella. Se volvió hacia el padre Paolo, que había regresado. Paulo. Lívame hoy ordin. Necesito encontrar a un amigo. El padre Paolo quedó atónito. Santidad. No es el momento. El pueblo espera. Pero la mirada de León 14, aunque gentil, no admitía discusión. Solo unos minutos. Dijo. Hay cosas más importantes que los protocolos. Caminaron por pasillos de piedra fría, iluminados por velas titilantes. Al llegar al jardín, León 14 vio al perro acostado junto a un parterre, con la cabeza sobre sus patas delgadas. Se orodiló. Sin importar que su sotana blanca pudiera mancharse. El perro lo miró. No hubo ladridos. Ni prisa. Solo un instante de conexión. Como si dos almas se reconocieran. Sacó del bolsillo un pedazo de pan, un hábito que conservaba desde Chicago. El perro olió y comió despacio. Como aceptando una promesa. León 14 sonrió, acariciándole la cabeza. Gracias por venir. Susurró. El padre Paolo. Desde lejos. Observaba en silencio. No lo entendía del todo. Pero sentía que algo sagrado ocurría. De regreso a la sala de preparación, León 14 se sintió más ligero. La sotana blanca, ajustada apresuradamente por una joven costurera llamada Elena, ahora le quedaba perfecta. ¿Está bien? Santidad, preguntó ella. Con voz temblorosa, él la miró. Con ojos cálidos. Gracias. Elena. A veces, solo necesitamos un pequeño amigo para recordar quiénes somos. La noche cayó sobre el Vaticano. La plaza de San Pedro aún brillaba con luces. Pero en el jardín, el perro se acurrucó para dormir. Como si supiera que había encontrado un refugio. León 14. Desde su ventana, lo observó. Sabía que mañana el mundo esperaría sus palabras. Pero esa noche, había escuchado un susurro, no desde el cielo, sino desde los ojos de un perro callejero. La noche había envuelto al Vaticano en un silencio reverente, roto solo por el lejano tañido de las campanas y el murmullo de los peregrinos que aún permanecían en la plaza de San Pedro. En su austera habitación, el Papa León XIV, aún vestido con la sotana blanca, observaba por la ventana el jardín donde horas antes había encontrado al pequeño perro callejero. La imagen de sus ojos, serenos pero cargados de una verdad muda, seguía grabada en su mente. No podía explicarlo, pero sentía que ese encuentro no había sido casual. Roberto Prebosta, ahora León XIV, no era ajeno a los momentos que cambian una vida. En Chicago, siendo seminarista, había aprendido a escuchar los susurros de Dios en los lugares más inesperados, en los callejones donde los sin techo buscaban refugio, en las iglesias humildes donde las madres solteras rezaban por un futuro mejor. Incluso en los maullidos de un gato abandonado que una vez intentó salvar sin éxito, pero nunca había sentido una conexión tan inmediata como la que tuvo con ese perro. ¿Qué quieres decirme?, murmuró, apretando el rosario de madera que siempre llevaba consigo. El padre Paolo llamó suavemente a la puerta. Santidad. Los cardenales desean reunirse con usted antes del discurso de mañana. Hay preocupaciones. León XIV suspiró.
Sabía que su elección como papa no había sido unánime. Muchos en el cónclave veían su origen estadounidense y su estilo pastoral como una ruptura con la tradición. Pero no era eso lo que le pesaba ahora, era la certeza de que su primer acto como papa debía ser auténtico, no dictado por protocolos ni expectativas. Paulo. Antes de la reunión, quiero volver al jardín, dijo, con una calma que desconcertó al asistente. El padre Paolo dudó. Santidad. La seguridad está reforzada. Y el horario es ajustado, tal vez. Pero León XIV lo interrumpió con una mirada firme. No es una petición, Paulo. Es una necesidad. El asistente asintió, aunque su rostro reflejaba inquietud. Nadie en el Vaticano estaba acostumbrado a un papa que priorizara a un perro callejero sobre los asuntos de la curia, mientras caminaban por los pasillos de piedra, iluminados por lámparas de aceite. León XIV sintió que cada paso lo acercaba no solo al jardín, sino a una parte de sí mismo que temía perder bajo el peso de la tiara papal. Al llegar al rincón donde había visto al perro, lo encontró allí, acurrucado bajo un arbusto, con el pelaje húmedo por el rocío. Al percibir su presencia, el animal levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron de nuevo. No había miedo, solo una confianza silenciosa que hizo que el papa se arrodillara una vez más. Sacó otro pedazo de pan de su bolsillo. Un gesto que le recordaba a su madre repartiendo comida a los animales del barrio. El perro comió con calma. Y León XIV, sin darse cuenta, comenzó a hablarle en voz baja. No sé cómo llegaste aquí, amigo, pero siento que me entiendes. Tal vez tú sabes lo que yo aún no comprendo. Extendió la mano. Y el perro, tras un instant de duda, apoyó su hocico contra su palma. Fue un momento simple. Pero para León XIV, fue como si el tiempo se detuviera. Como si Dios mismo hubiera hablado a través de ese contacto. El padre Paolo, a unos pasos, observaba con una mezcla de asombro y preocupación. Sabía que este acto, aunque pequeño, podía generar rumores. La curia era un lugar donde cada gesto se analizaba. Cada palabra se pesaba, pero también veía en los ojos del Papa una paz que no había notado antes. Como si ese perro le hubiera devuelto algo esencial. De pronto, un ruido los interrumpió. Marco, el guardia suizo que antes había dudado en ahuyentar al perro, apareció con otro compañero. Santidad. Perdón. No sabíamos que estaba aquí, dijo, visiblemente nervioso. Su compañero, un hombre mayor llamado Gianluca, frunció el ceño al ver al perro. Este animal no debería estar en los jardines. Podría ser peligroso. León XIV se puso de pie. Pero su voz era serena. No es peligroso. Gianluca. Es un invitado. Asegúrense de que nadie lo moleste. Marco asintió. Pero Gianluca murmuró algo entre dientes. Claramente incómodo. León XIV lo notó. Pero eligió no responder. En cambio, acarició al perro una última vez y se volvió hacia Paolo. Ahora estoy listo para la reunión, dijo, con una determinación nueva en su voz. En la sala de los cardenales, el ambiente era tenso. Lorenzo Mancini, con su habitual severidad, fue el primero en hablar. Santidad. Su elección es un desafío para muchos. El mundo espera un papa que fortalezca la institución, no que la exponga a críticas por excentricidades. La palabra flotó en el aire, cargada de reproche. Ana María Vargas, siempre conciliadora, intervino. Lorenzo. La fortaleza de la Iglesia no está en sus muros, sino en su capacidad de amar. Creo que su santidad lo entiende mejor que nadie. León XIV escuchó en silencio, dejando que las palabras de Mancini se desvanecieran antes de responder. Hermanos, no he venido a administrar un imperio, sino a servir a un pueblo. Y ese pueblo incluye a los olvidados,
A los que no tienen voz, sean hombres o animales. Su voz era firme, pero había en ella una vulnerabilidad que desarmó a varios en la sala. Mancini no replicó, pero sus labios apretados indicaban que la conversación no había terminado. Tras la reunión, León XIV regresó a su habitación, agotado pero extrañamente aliviado. Antes de dormir, abrió un pequeño cuaderno donde, desde su juventud, anotaba pensamientos y oraciones. Escribió: hoy conocí a un maestro sin palabras. Me recordó que el amor no necesita títulos. Cerró el cuaderno y se acercó a la ventana. El perro seguía allí, dormido bajo el arbusto, como un centinela silencioso. Al día siguiente, la noticia del perro comenzó a circular entre los empleados del Vaticano. Algunos lo veían con ternura, otros con recelo. Una joven cocinera. Teresa dejó un cuenco de agua cerca del jardín, sin que nadie se lo pidiera. Pobrecito, debe tener sed, dijo a su compañera, que la miró con escepticismo. Pero Teresa no era la única. Un jardinero, Antonio, empezó a llevar sobras de su almuerzo, asegurándose de que el perro comiera algo más que pan. Sin embargo, no todos compartían esa simpatía. Gianluca, el guardia suizo, habló con un oficial superior. No es apropiado que un animal callejero ronde la residencia papal. Podría traer enfermedades o causar un escándalo. El oficial, consciente de la delicadeza del asunto, decidió elevar la queja a un miembro de la curia. Pronto, el rumor llegó a oídos del cardenal Mancini, quien vio en ello una oportunidad para cuestionar el enfoque de León XIV. Esa tarde, mientras León XIV se preparaba para su primer discurso público, el padre Paolo le informó de las quejas. Santidad. Algunos sugieren que el perro sea retirado discretamente. Dicen que podría distraer de su mensaje. León XIV se detuvo, mirando al asistente con una intensidad que lo hizo retroceder. Paolo, mi mensaje no es solo para los que están en la plaza, es también para los que nadie ve. Ese perro se queda. Paolo asintió, pero no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría el Papa proteger a un animal que, para muchos, era solo un estorbo. Mientras tanto, en el jardín, el perro parecía ajeno a las controversias. Se acercó al cuenco de agua dejado por Teresa. Bebió lentamente y luego se acostó, con la cabeza apoyada en las patas, como si supiera que su presencia estaba cambiando algo más grande de lo que podía entender. León XIV, desde su ventana, lo observó una vez más. Sabía que su discurso de mañana sería escrutado por millones. Pero en ese momento, su corazón estaba con el pequeño amigo que le había enseñado una lección sin decir una palabra. Cerró los ojos y rezó. No por la elocuencia de sus palabras, sino por la fuerza para seguir el camino que ese perro, de alguna manera, le había mostrado. El amanecer tiñó los muros del Vaticano con un resplandor dorado, como si el cielo mismo quisiera bendecir el primer día del pontificado de León XIV. En la plaza de San Pedro, miles de peregrinos se congregaban desde la madrugada, ondeando banderas y entonando cánticos que resonaban como un coro celestial. Pero dentro de los pasillos de piedra, donde el eco de los pasos parecía susurrar secretos antiguos, el Papa se preparaba en soledad, con el peso del mundo sobre sus hombros. León XIV estaba frente a un pequeño crucifijo de madera en su habitación, con el rosario de su madre en las manos. Había pasado la noche redactando su discurso, buscando palabras que no solo unieran a los fieles, sino que también reflejaran su verdad más profunda, que la fe no era solo para los altares, sino para los olvidados, para los que sufrían en silencio. Sin embargo, cada frase que escribía parecía insuficiente. ¿Cómo hablar de esperanza cuando el mundo está tan fracturado?, pensó, recordando las noticias de guerras lejanas, de niños hambrientos, de animales abandonados en las calles.
Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. El padre Paolo entró, con un rostro que mezclaba respeto y nerviosismo. Santidad. La logia está lista. Los cardenales y los medios esperan su mensaje. Hizo una pausa, dudando. Antes de añadir, también, hay más quejas sobre el perro. El cardenal Mancini insiste en que se retire antes de su aparición. León XIV alzó la mirada. Con una chispa de desafío en los ojos, el perro se queda. Paolo. No es solo un animal. Es un recordatorio. Paolo asintió. Pero su silencio decía más que sus palabras. Sabía que la decisión del Papa podía avivar las tensiones dentro de la curia, donde algunos veían su compasión como una debilidad. León XIV lo entendía. Pero no podía ignorar la voz en su corazón. La misma que lo había llevado a arrodillarse ante un perro callejero en el jardín la noche anterior. Se levantó. Ajustó la sotana blanca y tomó el discurso. Aunque sabía que las palabras que pronunciaría no serían solo las que había escrito. Antes de salir, se acercó a la ventana. El perro estaba allí, en el mismo rincón del jardín, lamiendo el cuenco de agua que Teresa, la cocinera, había dejado. Antonio, el jardinero, estaba cerca, esparciendo sobras de pan con disimulo. León XIV sonrió. Esos gestos pequeños, casi invisibles, eran la prueba de que la bondad aún vivía. Incluso en un lugar tan cargado de protocolos como el Vaticano. En la sala de preparación, Elena, la joven costurera, revisaba la sotana con manos expertas. Todo está perfecto. Santidad, dijo, con una timidez que escondía su orgullo. León XIV le agradeció con una mirada cálida. Elena, tu trabajo es más importante de lo que imaginas. Estas puntadas sostienen más que tela. Ella enrojeció. Pero su sonrisa reveló cuánto significaban esas palabras. Mientras tanto, en los pasillos, los rumores sobre el perro se multiplicaban. Gianluca, el guardia suizo, hablaba con un grupo de compañeros. Es una vergüenza. Un papa que prefiere a un chucho antes que a la dignidad de la iglesia. Dijo, con desprecio, Marco, que había dudado en ahuyentar al perro. Lo interrumpió. No es solo un perro. Gianluca, ¿no ves cómo mira? Es como si supiera algo que nosotros no entendemos. Los demás guardias rieron. Pero Marco se quedó serio, recordando la mirada del animal. En la curia, el cardenal Mancini había convocado a un pequeño grupo de prelados para discutir el asunto. No podemos permitir que el pontificado comience con un escándalo. Un perro callejero en el Vaticano es una distracción. Una señal de debilidad. Argumento. La cardenal Ana María Vargas, presente en la reunión, alzó una ceja. Lorenzo. ¿Desde cuándo la compasión es una debilidad? Tal vez ese perro es un mensaje que debemos escuchar. Mancini frunció el ceño, pero no respondió. Sabía que Ana María tenía influencia y que sus palabras podían llegar a otros cardenales. León XIV, ajeno a estas intrigas, se dirigía a la logia central, flanqueado por el padre Paolo y un séquito de asistentes. El murmullo de la multitud en la plaza crecía con cada paso. Al llegar a las cortinas que lo separaban del balcón, se detuvo un momento. Cerrando los ojos, recordó a su madre, arrodillada en el callejón de Chicago, alimentando a un gato famélico. El amor no discrimina. Roberto, le había dicho. Abrió los ojos, respiró hondo y avanzó. Cuando las cortinas se abrieron, un rugido de júbilo lo envolvió. Miles de rostros lo miraban. Son lágrimas, sonrisas y esperanzas. León XIV alzó la mano, pidiendo silencio, y comenzó a hablar. Hermanos y hermanas, buenas tardes, dijo,
Con un acento que mezclaba la calidez de su Chicago natal con la solemnidad del momento, la plaza estalló en aplausos. Pero él esperó, dejando que el silencio regresara. Hoy no vengo a hablar solo de fe, sino de amor. Continuó. Un amor que no se detiene en los altares, sino que busca a los que nadie ve, los pobres, los enfermos, los abandonados, y sí, también las criaturas pequeñas que comparten nuestro mundo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Ayer conocí a un amigo sin voz. Un pequeño ser que me recordó por qué estoy aquí. No para ser servido, sino para servir. La multitud escuchaba, hipnotizada. Algunos cardenales, observando desde un balcón lateral, intercambiaron miradas. Mancini apretó los labios, mientras Ana María sonreía discretamente. En la plaza, una anciana, la misma que había dado pan al perro, se persignó, con lágrimas en los ojos. Lo sabía, murmuró. Ese pequeño vino por él. León XIV terminó su discurso pidiendo algo inusual. Antes de bendecirlos, les pido que oren por mí. Y no solo por mí, sino por todos los que claman sin ser escuchados. La plaza respondió con un aplauso ensordecedor. Pero él sabía que sus palabras habían sembrado algo más que emoción. Había desafiado las expectativas. Y eso no pasaría desapercibido. De regreso a su habitación, el padre Paolo lo felicitó. Santidad. Su mensaje tocó corazones. Pero, algunos en la curia están inquietos. León XIV asintió. Sin sorpresa. Lo sé, Paulo. Pero no puedo hablar de amor si no lo vivo. Se acercó a la ventana, buscando al perro. Lo encontró, acostado junto al cuenco de agua, con Antonio sentado cerca, como un guardián improvisado. Esa noche, mientras el Vaticano dormía, León XIV escribió en su cuaderno: hoy hablé al mundo. Pero fue un perro quien me enseñó qué decir. Cerró el cuaderno y rezó. No por el éxito de su pontificado, sino por la fuerza para proteger a los pequeños. Incluso cuando el mundo no entendiera, en el jardín, el perro alzó la cabeza, como si percibiera esa oración. Se levantó. Caminó hasta la puerta de la residencia papal y se acostó allí, con la cola moviéndose ligeramente. No sabía de discursos ni de protocolos, pero sabía que, de alguna manera, había encontrado un hogar. El sol de media mañana bañaba los jardines del Vaticano con una luz suave. Pero en los pasillos de mármol, el ambiente era todo menos cálido. Los ecos de las palabras de León XIV, pronunciadas desde el balcón la noche anterior, aún resonaban. Pero no todos los corazones que las escucharon estaban conmovidos. En una sala discreta, lejos de los ojos de los peregrinos, un grupo de prelados discutía con voces contenidas, como si temieran que los muros mismos pudieran traicionarlos. El cardenal Lorenzo Mancini presidía la reunión, con el rostro tenso y los dedos tamborileando sobre una mesa de caoba. El discurso fue inspirador. Sí, pero también imprudente, dijo, con un tono que destilaba autoridad. Hablar de criaturas sin voz en su primera aparición como papa, ¿qué mensaje envía eso? La Iglesia no puede permitirse parecer débil. No en estos tiempos. Los demás prelados intercambiaron mirada, algunos asintiendo, otros manteniendo un silencio incómodo. La cardenal Ana María Vargas, sentada al fondo, cruzó las manos sobre su regazo. Lorenzo. El mensaje no fue de debilidad, sino de humanidad. El mundo necesita eso más que nunca. Mancini la miró, pero no respondió de inmediato. Sabía que Ana María tenía aliados, y que sus palabras, aunque suaves, tenían peso. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. El perro debe irse, insistió. Es un símbolo de desorden.
Los medios ya están especulando. Y no podemos permitir que el pontificado de León XIV se convierta en una anécdota sobre un animal callejero. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Pero no todos estaban convencidos. Mientras tanto, en la residencia papal, León XIV se preparaba para una jornada cargada de compromiso. El padre Paolo le entregó un itinerario detallado: reuniones con embajadores, revisiones de documentos doctrinales y una audiencia con líderes religiosos locales, pero el Papa apenas prestó atención. Su mirada seguía volviendo a la ventana, donde el pequeño perro, al que aún no había dado un nombre, descansaba bajo la sombra de un olivo. Teresa, la cochinera, había dejado un nuevo cuenco de agua. Y Antonio, el jardinero, había construido un refugio improvisado con ramas y tela. El perro parecía más tranquilo, pero sus ojos seguían fijos en la ventana, como si supiera que el Papa lo observaba. Santidad, el cardenal Mancini solicita una audiencia privada, dijo Paolo. Con cautela. León XIV suspiró. Sabía que Mancini no vendría con palabras de apoyo. Que venga después de la misa matutina, respondió, con una calma que escondía su creciente inquietud. No era solo la presión de la curia lo que lo preocupaba, era la certeza de que cada decisión que tomara, por pequeña que fuera, sería juzgada por un mundo que esperaba un líder perfecto. Antes de la misa, León XIV decidió caminar por los jardines. Algo que desconcertó a su séquito. Necesito un momento de silencio, dijo. Y nadie se atrevió a objetar. Al llegar al olivo, encontró al perro, que alzó la cabeza al verlo. El Papa se arrodilló, ignorando las miradas curiosas de un par de guardias suizos a lo lejos. Sacó un trozo de pan de su sotana. Pero esta vez, el perro no comió de inmediato. En cambio, se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de León XIV. Un gesto tan simple que hizo que el Papa contuviera el aliento. Eres un maestro paciente, murmuró, acariciando el pelaje polvoriento del animal. En ese momento, recordó una lección de su madre Roberto. Los animales no mienten. Escújalos, y aprenderás lo que los hombres a veces olvidan. Ese recuerdo lo fortaleció, pero también lo llenó de dudas. ¿Podría un papa, con el peso de la Iglesia sobre sus hombros, permitirse escuchar a un perro? La misa matutina fue sencilla, celebrada en una capilla privada, con solo unos pocos asistentes. León XIV habló de la humildad, de cómo Dios se revela en lo pequeño. Pero mientras pronunciaba las palabras, su mente volvía al perro, a la plaza llena de rostros esperanzados, y a las críticas que sabía que estaban creciendo en los pasillos del Vaticano. Al terminar, se encontró con Marco, el guardia suizo que había defendido al perro. Santidad. Solo quería decir, el perro. Él no molesta. Algunos de nosotros creemos que es especial, dijo, con timidez. León XIV sonrió. Gracias, Marco. Tu corazón ve más que muchos. La audiencia con Mancini llegó al mediodía. El cardenal entró con una reverencia rígida, pero sus ojos eran fríos. Santidad. Su discurso ha generado admiración, pero también inquietud. La mención de las criaturas sin voz, algunos lo interpretan como una falta de enfoque en los problemas reales de la Iglesia. León XIV lo escuchó en silencio, dejando que el cardenal continuara. ¿Y el perro? Es una distracción. Le pido que considere su retiro, por el bien de su imagen. El Papa se tomó un momento antes de responder. Lorenzo, ¿crees que un perro puede dañar la imagen de la Iglesia? Yo creo que lo que la daña es olvidar a los que sufren, sean hombres o animales. Mancini apretó los labios, claramente frustrado. Santidad. Con todo respeto, el mundo espera liderazgo, no sentimentalismos. León XIV lo miró fijamente.
El liderazgo sin amor no es liderazgo. Lorenzo. Es solo poder. La conversación terminó sin acuerdo. Pero León XIV sabía que Mancini no se rendiría. Al salir, el cardenal se reunió con Gianluca, el guardia suizo, y le dio instrucciones discretas. Asegúrate de que el perro no esté en los jardines mañana. Hazlo con cuidado. Sin escándalo, Gianluca asintió. Aunque con un nudo en el estómago, no quería desobedecer. Pero la imagen del Papa arrodillado junto al animal lo perseguía. Mientras tanto, en los jardines, Teresa y Antonio se habían convertido en guardianes improvisados del perro. Teresa, con su delantal aún manchado de harina, le llevó un plato de sobras de carne. No sé por qué, pero siento que este pequeño es importante, le dijo a Antonio, que asintió mientras arreglaba el refugio de ramas. Es como si nos estuviera enseñando algo, respondió, con una simplicidad que escondía una verdad profunda. Esa tarde, una joven seminarista, Clara, se acercó al jardín, atraída por los rumores. Al ver al perro, se sentó a su lado y comenzó a hablarle, como si fuera un confesor. A veces dudo de mi vocación. Confesó. Con voz temblorosa. El mundo parece tan cruel. ¿Cómo puedo ayudar? El perro la miró, sin moverse. Pero su presencia era suficiente para que Clara sintiera una calma inesperada. Cuando se levantó, decidió escribir una carta al Papa, agradeciéndole por recordarle que la fe también vive en los pequeños gestos. León XIV. Al final del día, recibió la carta de Clara. La leyó en silencio, con los ojos húmedos. No era la única. En su escritorio, había un montón de notas de empleados del Vaticano, desde cocineros hasta jardineros, todos tocados por la presencia del perro. Gracias por mostrarme que Dios también está en lo humilde, escribió uno. El Papa cerró los ojos, agradecido. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero esas palabras le dieron fuerza. Antes de dormir, se acercó a la ventana. El perro estaba allí, durmiendo en el refugio de Antonio, con el cuenco de Teresa a su lado. León XIV escribió en su cuaderno: hoy aprendí que los verdaderos líderes no solo hablan, sino que escuchan, incluso a los que no tienen voz. Cerró el cuaderno y rezó, pidiendo valor para enfrentar lo que vendría. En la oscuridad, el perro alzó la cabeza, como si sintiera esa oración. Movió la cola ligeramente, y luego volvió a dormir, como si supiera que, por ahora, su lugar estaba asegurado. La luz del alba se filtraba a través de las vidrieras del Vaticano, proyectando mosaicos de colores sobre los suelos de mármol. En la residencia papal, León XIV se despertó con un peso en el pecho. No por el cansancio, sino por la certeza de que su decisión de proteger al pequeño perro callejero estaba dividiendo a quienes lo rodeaban. La noche anterior, había soñado con su madre, arrodillada en un callejón de Chicago, alimentando a un gato famélico mientras le decía a Roberto: el amor siempre cuesta, pero nunca es un error. Ese recuerdo lo fortalecía, pero también lo hacía preguntarse cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Antes de comenzar el día, el Papa se acercó a la ventana. El perro estaba allí, en el refugio improvisado que Antonio había construido, con el cuenco de agua de Teresa a su lado, pero algo era diferente. El animal parecía inquieto, mirando hacia los arbustos como si percibiera una amenaza. León XIV frunció el ceño. Sabía que las órdenes del cardenal Mancini no se quedarían en palabras. El padre Paolo entró con una bandeja de desayuno: pan, queso y una taza de té. Santidad, hay noticias preocupantes, dijo. Con voz baja. Anoche, alguien intentó llevarse al perro. Antonio lo encontró merodeando cerca del jardín y lo ahuyentó. Pero, creemos que fue un guardia suizo, bajo órdenes
León XIV dejó la taza sobre la mesa. Con un movimiento lento pero firme, Gianluca preguntó. Aunque ya conocía la respuesta, Paolo asintió. Incómodo. No tenemos pruebas. Pero Antonio está seguro. El Papa se levantó. Con una mezcla de indignación y tristeza, no podía culpar a Gianluca por completo. Sabía que hombres como él, leales a la tradición, veían en el perro un desafío a la autoridad. Pero tampoco podía ignorar el intento de desobedecer su voluntad. Convoca a Gianluca, dijo. Quiero hablar con él. Paolo dudó. Santidad. Confrontarlo directamente podría avivar las tensiones con el cardenal Mancini. León XIV lo miró. Con una determinación que no admitía réplica. No estoy aquí para evitar tensiones. Paolo. Estoy aquí para hacer lo correcto. Mientras esperaba, León XIV decidió bajar al jardín. Al verlo, el perro corrió hacia él, moviendo la cola con una alegría que contrastaba con su cuerpo delgado. El Papa se arrodilló, acariciándolo. No te preocupes, pequeño. Nadie te llevará mientras yo esté aquí. Susurró, pero en su corazón, sabía que proteger al perro era más que un gesto personal. Era un desafío a un sistema que valoraba la imagen por encima de la compasión. Antonio, el jardinero, se acercó, quitándose el sombrero con respeto. Santidad. Perdone. Pero anoche vi al guardia. Intentó atraer al perro con comida. Pero este no se movió. Es como si supiera que debe quedarse con usted. León XIV sonrió. Agradecido. Gracias. Antonio. Tu vigilancia significa más de lo que imaginas. El jardinero enrojeció. Pero sus ojos brillaban con orgullo. Es un honor. Santidad. Este pequeño nos está cambiando a todos. De regreso a la residencia, León XIV se encontró con Gianluca, el guardia suizo. Con el rostro rígido, inclinó la cabeza. Santidad. Me llamó. El Papa lo invitó a sentarse. Pero Gianluca permaneció de pie, como si quisiera mantener una barrera entre ellos. Gianluca. Sé que anoche estuviste en el jardín, dijo León XIV. Con voz calma pero directa, el guardia palideció. No hice nada. Santidad. Solo, revisaba la seguridad. El Papa lo miró fijamente. La seguridad no requiere tentar a un animal con comida. Dime la verdad. Tras un silencio tenso, Gianluca bajó la mirada. Recibí órdenes. Santidad. No, del cardenal Mancini directamente. Pero, alguien de la curia dijo que el perro era un problema. León XIV asintió. Sin sorpresa. Entiendo tu lealtad, Gianluca. Pero recuerda, tu primer deber es con Dios, no con los hombres. Ese perro no es un problema. Es una lección. El guardia no respondió, pero su expresión revelaba un conflicto interno. León XIV lo despidió con un gesto amable. Piensa en ello, Gianluca, y no vuelvas al jardín con intenciones ocultas. La reunión dejó al Papa agotado, pero también más decidido. Sabía que Mancini estaba detrás de las maniobras, pero confrontarlo directamente aún no era prudente. En cambio, decidió fortalecer el mensaje que había comenzado en su discurso. Durante una audiencia con líderes religiosos, habló de la creación como un regalo divino. Don cada ser, desde el más grande al más pequeño, tenía un propósito. Dios no creó nada en vano, dijo, con una pasión que silenció a los presentes. En la sala, Ana María Vargas asintió, mientras Mancini, present, mantenía una expresión impenetrable. Esa tarde, Clara, la seminarista que había escrito al Papa, se atrevió a visitarlo. Nerviosa, le entregó una cruz de madera que había tallado ella misma. Santidad. Su mensaje sobre los sin voz me dio fuerza para seguir mi vocación.
dijo, con voz temblorosa. León XIV tomó la cruz. Conmovido. Clara. Esta cruz es un tesoro. Llévala siempre. Y recuerda que Dios habla a través de los humildes. La joven salió con lágrimas en los ojos, decidida a compartir lo que había aprendido. Mientras tanto, los rumores sobre el perro se extendían más allá del Vaticano. Un periodista italiano, Matteo Ricci, que cubría la Santa Sede desde hacía décadas, escuchó la historia de un camarero en un café cercano. Intrigado, decidió investigar. Desde su habitación de hotel, con vista a la plaza de San Pedro, apuntó su cámara hacia los jardines. Capturó una imagen León XIV, arrodillado junto al perro, con una expresión de ternura que contrastaba con su sotana blanca. Matteo sabía que esa foto podía ser una primicia mundial. Pero algo lo detuvo. En lugar de enviarla a su editor, la guardó en un cajón. Algunas cosas son demasiado sagradas para los titulares, escribió en su diario. En los jardines, Teresa y Antonio continuaban su labor silenciosa. Teresa había convencido a otros cocineros para preparar comida para el perro, mientras Antonio reforzaba el refugio con tablas de madera. Pero no todos estaban contentos. Algunos empleados, influenciados por los rumores de la curia, murmuraban que el Papa estaba perdiendo el enfoque. Un perro en el Vaticano, esto no es un albergue, dijo una limpiadora a otra. Sin saber que Teresa escuchaba, la cocinera no respondió. Pero sus manos temblaban mientras cortaba verduras esa noche. Al anochecer, León XIV recibió una visita inesperada a Ana María Vargas. La cardenal, con su habitual serenidad, le habló con franqueza. Roberto, tu corazón es un regalo, pero también una carga. No todos entienden tu visión. Ten cuidado con Mancini, no descansará hasta imponer su voluntad. León XIV asintió, agradecido por su honestidad. Ana María, no busco pelear, pero no puedo ignorar lo que siento. Ese perro es más que un animal. Es un espejo de lo que debemos ser. Ella sonrió, tocando su brazo. Lo sé, pero recuerda, incluso los espejos pueden romperse. Esa noche, León XIV escribió en su cuaderno: hoy enfrenté la sombra de mi compasión, pero también vi su luz en los ojos de Clara, en las manos de Antonio, en el corazón de Teresa. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El perro estaba allí, durmiendo en su refugio, con la luna iluminando su pelaje. El Papa rezó, pidiendo sabiduría para proteger no solo al animal, sino a todos los que, como él, creían en un mundo más amable. En la oscuridad, el perro alzó la cabeza, como si escuchara esa oración. Movió la cola una vez, y luego volvió a dormir, como si supiera que su presencia estaba tejiendo una historia que aún no había terminado. El aire de Roma se volvía más frío con la llegada del otoño, y los jardines del Vaticano parecían guardar un silencio más profundo, como si anticiparan un cambio. León XIV despertó temprano, con la mente aún cargada por las tensiones del día anterior, la confrontación con Gianluca, las advertencias de Ana María Vargas, y las cartas de apoyo de empleados como Clara le recordaban que su decisión de proteger al perro callejero no era solo personal, sino un símbolo que estaba resonando más allá de los muros vaticanos. Antes de comenzar sus deberes, el Papa se acercó a la ventana. El perro, al que aún no había dado un nombre, estaba en su refugio de madera, construido por Antonio. Teresa había dejado un plato de sobras, y el animal comía con calma, moviendo la cola de vez en cuando. Pero algo en su postura llamó la atención de León XIV. El perro miraba hacia la entrada del jardín, como si esperara a alguien. El Papa sintió un nudo en el estómago. Sabía que las intrigas de la curia no se detendrían fácilmente. El padre Paolo entró con una carpeta llena de documentos. Santidad,
Hoy tiene una audiencia con representantes de organizaciones benéficas y una reunión con el secretario de Estado. Dijo, con su habitual eficiencia. Pero luego dudó, sosteniendo una carta con un sobre sencillo, adornado con dibujos infantiles. Esto llegó esta mañana. Es de una niña en Lisboa, llamada Inés. Dice que oyó sobre el perro en las noticias. León XIV tomó la carta. Intrigado, la abrió con cuidado, revelando una caligrafía temblorosa y un dibujo de un perro marrón junto a un hombre con una sotana blanca. Querido Papa, comenzaba la carta. Mi hermano dice que los perros no van al cielo. Pero yo creo que sí. Porque usted cuida a uno. Mi cachorro murió el año pasado. Y me hace feliz saber que hay un perrito en el Vaticano. Gracias por quererlo. Al final, Inés había escrito rezo por usted y por el perrito sin nombre. León XIV cerró la carta. Con los ojos húmedos. No era la primera vez que un niño lo sorprendía con su fe sencilla. Pero esta carta le tocó el alma de una manera especial. Paulo. Quiero responderla a Inés. Dijo. Con una determinación que sorprendió al asistente. Y quiero que esta carta se lea en la audiencia de hoy. El mundo necesita escuchar a los niños. Paolo asintió. Aunque su rostro reflejaba preocupación, sabía que mencionar al perro en un evento público podía avivar las críticas de la curia. Especialmente del cardenal Mancini, en los jardines. Mientras tanto, la vida del perro seguía atrayendo atención. Teresa y Antonio se habían convertido en sus protectores oficiales. Pero otros empleados comenzaban a acercarse. Una limpiadora, María, que antes había criticado la presencia del animal, dejó un trozo de tela para abrigarlo. No sé por qué lo hago, confesó a Teresa. Pero cada vez que lo miro, siento que me está enseñando algo. Teresa sonrió. Es el Papa. María, nos está enseñando a través de él. Pero no todos compartían ese sentimiento. Gianluca, tras su encuentro con León XIV, estaba dividido. Por un lado, las palabras del Papa lo habían hecho dudar. Por otro, la presión de sus superiores, vinculados a Mancini, lo impulsaba a actuar. Esa mañana, recibió una nueva orden. El perro debe desaparecer antes de que los medios lo conviertan en una historia. Gianluca asintió. Pero su corazón estaba inquieto. Recordó la mirada del perro. Su confianza silenciosa. Y se preguntó si estaba traicionando algo más grande que su deber. Mientras León XIV se preparaba para la audiencia, un incidente inesperado cambió el curso del día. Durante un recorrido por los jardines, un grupo de niños de una escuela católica local, invitados al Vaticano, se encontró con el perro. Una niña, Sofía, de unos 10 años, se escapó de su grupo y corrió hacia el animal, abrazándolo sin miedo. Es el perrito del Papa, exclamó, con una risa que resonó en el jardín. Los demás niños la siguieron, rodeando al perro con risas y caricias. Los guardias suizos, incluido Marco, intentaron intervenir. Pero la escena era tan espontánea que no pudieron hacerlo sin parecer crueles. El alboroto llegó a oídos de León XIV, que estaba en una sala cercana. Sin dudarlo, pidió al padre Paolo que lo llevara al jardín. Al llegar, vio a los niños jugando con el perro, que, por primera vez, parecía relajado, moviendo la cola con entusiasmo. Sofía, con el rostro iluminado, corrió hacia el Papa. Santidad, ¿es verdad que este perrito vive con usted?, preguntó. Sin timidez. León XIV se arrodilló, sonriendo. Es verdad. Sofía, es mi amigo. Y me está enseñando a ser mejor papa. Los niños aplaudieron. Y los maestros, conmovidos, tomaron fotos que pronto se viralizarían. La noticia del encuentro se extendió rápidamente. Matteo Ricci,
El periodista que había guardado la foto del Papa con el perro recibió un mensaje de su editor. La historia del perro está explotando en redes, consigue algo exclusivo. Mateo dudó. Sabía que podía usar la foto que había tomado. Pero en lugar de eso, decidió escribir un artículo sobre el impacto del perro en los empleados y visitantes del Vaticano. Sin mencionar la imagen, hay historias que no necesitan pruebas. Pensó. Solo corazones que las entiendan. En la audiencia de esa tarde, León XIV sorprendió a todos al leer la carta de Inés. Una niña me recordó hoy que el amor no tiene fronteras. Dijo, con voz clara. Ella cree que los perros van al cielo. Y yo creo que tiene razón. Porque el cielo es donde está el amor. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Este pequeño amigo en nuestros jardines no solo me ha enseñado a mí, sino a muchos aquí. Nos recuerda que la fe es cuidar de lo que Dios nos confía, sea grande o pequeño. La audiencia estalló en aplausos. Pero en un rincón, el cardenal Mancini permanecía impasible. Más tarde, confrontó al padre Paolo. Esto está yendo demasiado lejos. El Papa está convirtiendo el Vaticano en un circo. Paolo. Contacto. Respondió, tal vez. Eminencia. El mundo necesita un poco de ese circo para recordar lo que es amar. Mancini no replicó. Pero sus ojos destilaban determinación. Esa noche, Gianluca se acercó al jardín. Con un trozo de carne en la mano. Su intención era atraer al perro y llevarlo lejos, como le habían ordenado. Pero al verlo dormir, con la cabeza apoyada en el refugio de Antonio, no pudo actuar. Perdóname, murmuró, dejando la carne y alejándose. Marco, que lo había seguido en secreto, suspiró aliviado. Decidió no denunciarlo, pero prometió vigilar más de cerca. León XIV. Al enterarse del incidente por Antonio, escribió en su cuaderno: hoy, un niño me enseñó a reír, y un perro me enseñó a perseverar. Pero es el amor de los humildes el que me da fuerza. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El perro estaba allí, durmiendo bajo la luz de la luna, con el trozo de carne intacto a su lado. Como si supiera que su lugar no estaba en otro sitio, el Papa rezó, pidiendo sabiduría para guiar a su Grey, pero también para proteger a los pequeños que, sin saberlo, estaban cambiando el corazón del Vaticano. El amanecer en el Vaticano traía consigo un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, como si quisiera recordar a todos que incluso en un lugar sagrado, la fragilidad era inevitable. León XIV se despertó con un presentimiento que no podía explicar. Había soñado con el pequeño perro callejero. Pero en el sueño, el animal corría por un callejón oscuro, perseguido por sombras sin rostro. Al abrir los ojos, el Papa se acercó a la ventana, buscando al perro en el jardín. Allí estaba, durmiendo en el refugio de Antonio. Pero su cuerpo parecía más tenso, como si también percibiera un peligro invisible. El padre Paolo entró con una expresión grave. Santidad, hay un problema, dijo, sosteniendo un informe escrito a mano. Anoche, alguien dejó un trozo de carne envenenada cerca del refugio del perro. Antonio lo encontró a tiempo y lo retiró. Pero, el animal está asustado. No ha comido nada desde entonces. León XIV sintió que el aire se le escapaba del pecho. Envenenada, repitió. Con una mezcla de incredulidad y furia, Paolo asintió. Creemos que fue un acto deliberado. Marco vio a Gianluca cerca del jardín. Pero no tenemos pruebas. El Papa cerró los ojos. Apretando el rosario de madera que llevaba en el bolsillo, sabía que el cardenal Mancini estaba detrás de esto. Aunque nunca lo admitiría, la idea de que alguien pudiera dañar a un ser tan inocente solo para atacar su autoridad lo llenó de una tristeza profunda. Paolo, quiero que se investigue discretamente,
dijo, con voz firme, y que el perro sea revisado por un veterinario. No permitiré que esto vuelva a suceder. Paolo inclinó la cabeza. Pero su silencio reflejaba la dificultad de la tarea. Enfrentarse a la curia sin pruebas era como caminar sobre un campo minado. Antes de comenzar el día, León XIV bajó al jardín. Ignorando las miradas de los guardias suizos, el perro, al verlo, se levantó lentamente. Moviendo la cola con cautela, el papa se arrodilló, acariciando su pelaje con ternura. «Lo siento, amigo», murmuró. «No imaginé que mi amor por ti te pondría en peligro». Sacó un trozo de pan. Pero el perro solo lo olió, sin comer. Sus ojos, normalmente serenos, estaban cargados de una desconfianza nueva. León XIV sintió un nudo en la garganta. Recordó a su madre, que una vez lloró al encontrar a un gato envenenado en su barrio. «El mundo castiga a los que aman demasiado», le había dicho. Ahora, esas palabras resonaban con una verdad dolorosa. Antonio y Teresa, al enterarse del incidente, estaban devastados. Teresa, con los ojos rojos, preparó un caldo suave para el perro, esperando que lo aceptara. «No entiendo cómo alguien puede ser tan cruel», dijo a Antonio. Mientras colocaba el plato en el refugio, el jardinero, con las manos callosas apretadas, respondió: «No es solo el perro, Teresa. Es lo que él representa. Algunos no quieren que el Papa nos recuerde que debemos amar a todos». Sus palabras, aunque simples, eran una verdad que muchos en el Vaticano evitaban enfrentar. Mientras tanto, la noticia del intento de envenenamiento se filtró entre los empleados. María, la limpiadora que antes había dudado, rompió a llorar al enterarse. «Me equivoqué», confesó a Teresa. «Ese perrito no es un problema. Es un ángel». Decidió unirse al grupo que protegía al animal, llevando mantas para abrigarlo. Clara, la seminarista, también se acercó, ofreciendo oraciones por el perro. «Santidad, ¿puedo ayudarlo a cuidarlo?», preguntó al Papa durante un encuentro breve. León XIV sonrió, tocando su hombro. «Clara, ya lo estás haciendo. Tu fe es su escudo». En la curia, el cardenal Mancini mantenía una fachada de indiferencia, pero sus aliados estaban nerviosos. Gianluca, consumido por la culpa, evitó el contacto visual con sus superiores. Había seguido órdenes, pero la imagen del perro, temblando tras el intento fallido, lo perseguía. Durante una pausa, buscó a Marco, su compañero guardia. No quería hacerle daño. Confesó, con voz rota, Marco, que había jurado proteger al perro. Lo miró con severidad. «Entonces, haz lo correcto. Gianluca, habla con el Papa». Pero Gianluca sacudió la cabeza, atrapado entre el miedo y la lealtad. Esa tarde, León XIV recibió al veterinario, un hombre de mediana edad llamado Carlo, que revisó al perro con manos expertas. «No hay señales de envenenamiento, Santidad», informó, «pero está deshidratado y asustado. Necesita cuidados constantes». El Papa asintió, agradecido. «Carlo, quiero que vengas cada semana. Este pequeño es parte de nuestra familia ahora». El veterinario, conmovido, prometió hacerlo sin costo. «Es un honor. Santidad, este perro tiene algo especial». La crisis del perro comenzó a trascender los muros del Vaticano. Matteo Ricci, el periodista, recibió más mensajes de su editor, pidiéndole detalles sobre el perro del Papa, pero Matteo, fiel a su decisión, escribió un artículo titulado «El corazón del Vaticano», describiendo cómo el animal había unido a empleados y visitantes en un acto de amor colectivo. El artículo, publicado en un diario local, se volvió viral.
atrayendo la atención de medios internacionales. Pronto, cartas de todo el mundo comenzaron a llegar al Vaticano. Muchas de niños, agradeciendo al Papa por cuidar al perro. Una de esas cartas, escrita por un anciano de México, tocó especialmente a León XIV. Santidad, decía, perdí a mi perro hace años. Y con él, parte de mi fe. Su amor por ese pequeño me ha devuelto la esperanza. Gracias por recordarme que Dios está en lo humilde. El Papa leyó la carta en una audiencia privada. Con lágrimas contenidas, decidió responder personalmente. Algo que sorprendió al padre Paolo. Santidad, tiene cientos de cartas. No puede responderlas todas, dijo. León XIV sonrió. No todas, Paulo. Pero esta sí. Cada alma merece ser escuchada. Esa noche, el Papa convocó una reunión con Ana María Vargas y otros cardenales de confianza. Hermanos, el mundo está dividido. Y nuestro mensaje debe unir. Dijo, el perro no es una distracción. Es un puente hacia los corazones que hemos perdido. Ana María asintió. Pero advirtió Mancini no se detendrá. Roberto, está buscando aliados para limitar tu influencia. León XIV suspiró. Que lo intente, no estoy aquí para ganar batallas, sino para sembrar amor. En los jardines, el perro comenzó a recuperarse. Gracias a los cuidados de Teresa, Antonio, y ahora María y Clara. Una tarde, Sofía, la niña que había abrazado al perro, regresó con su escuela. Trajo un dibujo del animal, con un halo dorado. Es un santo perrito, dijo, entregándoselo al Papa. León XIV rió, obrozándolo. Tal vez lo sea, Sofía, pero los santos también necesitan amigos como tú. Antes de dormir, León XIV escribió en su cuaderno hoy. Un veneno intentó apagar una luz, pero el amor de muchos la mantuvo encendida. Que nunca olvide esta lección. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El perro estaba allí, durmiendo bajo las mantas de María. Con el dibujo de Sofía a su lado, el Papa rezó, pidiendo fuerza para enfrentar las sombras que aún acechaban. En la oscuridad, el perro alzó la cabeza, como si escuchara esa oración. Movió la cola una vez, y luego volvió a dormir, como si supiera que, a pesar de todo, su lugar en el corazón del Vaticano estaba asegurado. El sol de noviembre se alzaba tímidamente sobre Roma, proyectando sombras largas en los jardines del Vaticano. León XIV, tras una semana marcada por la crisis del intento de envenenamiento del pequeño perro callejero, sentía que el peso de su pontificado no estaba solo en las decisiones doctrinales, sino en los gestos que podían cambiar corazones. Cada mañana, al mirar por la ventana, encontraba al perro, al que aún no había nombrado, durmiendo en el refugio de Antonio, rodeado de mantas y platos de comida dejados por Teresa, María y otros empleados. Ese animal, con su presencia silenciosa, se había convertido en un faro para muchos, pero también en un desafío para aquellos que veían en él una amenaza a la tradición. Esa mañana, mientras tomaba un té sencillo en su habitación, León XIV tuvo una idea que lo llenó de esperanza. Recordó una historia que su madre le contaba en Chicago como San Roque, patrón de los perros, había sido cuidado por un animal fiel en sus días más oscuros. Necesitamos un lugar donde todos, grandes y pequeños, puedan sentirse acogidos. Pensó. Decidió crear un pequeño jardín en el Vaticano, dedicado a San Roque, donde las familias pudieran llevar a sus mascotas para recibir bendiciones. No sería un gran monumento, sino un espacio humilde, un recordatorio de que la fe también vive en los lazos con las criaturas de Dios. El padre Paolo, al escuchar la propuesta, mostró una mezcla de admiración y preocupación. Santidad, es una idea hermosa,
pero la curia podría interpretarlo como una distracción de los asuntos urgentes. Y el cardenal Mancini no lo aprobará fácilmente. León XIV sonrió. Con una calma que desarmaba. Paulo. No busco la aprobación de todos. Busco hacer lo que es justo. Prepara una reunión con los responsables de los jardines y el presupuesto. Quiero que esto sea una realidad. En los jardines, el perro parecía recuperado. Aunque más cauteloso. Teresa. Con su delantal siempre manchado de harina. Le llevaba caldo cada día. Mientras Antonio reforzaba el refugio con tablas nuevas, María, ahora una defensora ferviente del animal, había comenzado a rezar por él durante sus pausas. Clara, la seminarista, visitaba el jardín a menudo, llevando pequeños regalos como una pelota de tela que el perro, para sorpresa de todos, comenzó a perseguir con timidez. Es como si estuviera aprendiendo a confiar otra vez, dijo Clara a Teresa, con una sonrisa que reflejaba su propia renovación espiritual. Pero las tensiones no habían desaparecido. Gianluca, el guardia suizo, seguía atormentado por su papel en el intento de envenenamiento. Aunque no había actuado directamente, su complicidad lo perseguía. Una tarde, se encontró con Marco en los pasillos. No puedo seguir así, confesó, con voz quebrada. Quiero hablar con el Papa. Pero, ¿y si me despiden, Marco? Que había jurado proteger al perro. Lo miró con comprensión. Gianluca, la verdad siempre es más ligera que la culpa. Hazlo por ti. No por el trabajo. Gianluca asintió. Pero el miedo aún lo retenía. En la curia, el cardenal Mancini intensificaba sus esfuerzos para limitar la influencia de León XIV. Convocó a un grupo de prelados conservadores, argumentando que el jardín de San Roque era una extravagancia innecesaria. El Papa está perdiendo el rumbo, dijo, con voz cortante. Necesitamos un liderazgo que fortalezca la doctrina, no que convierta el Vaticano en un refugio para animales. Ana María Vargas, presente en la reunión, intervino con su serenidad habitual. Lorenzo, el Papa no está perdiendo el rumbo. Lo está encontrando. Este jardín no es para los perros. Es para las almas que necesitan recordar la bondad. Mancini frunció el ceño, pero no respondió. Sabía que necesitaba más apoyo para desafiar al Papa abiertamente. Mientras tanto, la historia del perro continuaba extendiéndose. Matteo Ricci, el periodista, recibió una invitación para entrevistar a un grupo de empleados del Vaticano. Teresa, Antonio, María y Clara compartieron sus experiencias, describiendo cómo el perro los había unido. No es solo un animal, dijo Teresa, con lágrimas en los ojos. Es como si nos hubiera mostrado lo que el Papa quiere, que seamos más humanos. El artículo de Mateo, titulado El latido del Vaticano, se publicó en varios idiomas, inspirando a lectores de todo el mundo. Pronto, el correo del Vaticano se llenó de cartas, dibujos y donaciones para el cuidado del perro. Una de esas cartas vino de una comunidad rural en Argentina, escrita por un sacerdote llamado Padre Miguel. Santidad, decía, su amor por el perrito nos ha inspirado a abrir un refugio para animales abandonados en nuestra parroquia. Lo llamaremos San Roque, en honor a usted y a su amigo sin nombre, León XIV. Al leerla, sintió una alegría profunda. Decidió invitar al Padre Miguel al Vaticano, no solo para conocerlo, sino para compartir su visión del jardín de San Roque. El día de la primera bendición en el jardín fue un evento modesto pero lleno de significado. León XIV, acompañado por Clara, Teresa, Antonio y María, cortó una cinta sencilla frente a un espacio con flores, un pequeño altar y un cartel que decía Jardín de San Roque, donde todos son bienvenidos. Familias locales llegaron con sus mascotas, perros, gatos, incluso un conejo.
Sofía, la niña que había dibujado al perro, estaba allí con su familia, llevando a su nuevo cachorro, Sanchi Daj. Lo llamé Roque, por el perrito del Vaticano, dijo, con una sonrisa radiante. El Papa rió, bendiciendo al cachorro. Es un gran nombre. Sofía, que Roque te enseñe tanto como mi amigo me ha enseñado a mí. Los medios cubrieron el evento, y aunque algunos titulares se burlaban, la mayoría celebraba la humanidad del Papa. Matteo Ricci, presente en la ceremonia, escribió un artículo que comenzaba hoy. El Vaticano no fue solo un lugar de fe, sino un hogar para los pequeños, donde un papa y un perro nos recordaron que el amor es el verdadero milagro. La foto que acompañaba el artículo, León XIV bendiciendo a un gato mientras el perro lo miraba, se volvió icónica. Pero no todo era celebración. Mancini, al ver la cobertura mediática, convocó a Gianluca. Esto ha ido demasiado lejos. Dijo, si no puedes encargarte del perro, encontraremos a alguien que lo haga. Gianluca, con el corazón apesadumbrado, decidió actuar. Esa noche, se acercó al Papa, temblando. Santidad, fui yo quien dejó la carne envenenada, confesó, cayendo de rodillas. No quería hacerle daño, pero seguí órdenes. Por favor, perdóneme. León XIV lo miró con tristeza, pero también con compasión. Gianluca, el perdón comienza con la verdad. Levántate y promete proteger a los inocentes, no a los poderosos. Gianluca asintió, con lágrimas en los ojos, sabiendo que su vida había cambiado. Esa noche, León XIV escribió en su cuaderno, hoy, un jardín nació, y con ella, la esperanza de un mundo más amable. Pero el perdón de un hombre me recordó que el cambio comienza en el corazón. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El perro estaba allí, jugando con la pelota de Clara bajo la luz de las estrellas. El Papa rezó, agradeciendo por los pequeños milagros que, sin hacer ruido, estaban transformando el Vaticano. El invierno comenzaba a asomarse en Roma, con un viento frío que mecía las hojas secas en los jardines del Vaticano. El jardín de San Roque, inaugurado apenas unas semanas antes, se había convertido en un refugio inesperado para muchas familias con sus mascotas, empleados del Vaticano buscando un momento de paz, y peregrinos que veían en ese espacio humilde un reflejo del corazón del Papa León XIV. Pero para el propio Papa, cada día traía una mezcla de gratitud y preocupación. Sabía que su mensaje de compasión, simbolizado por el pequeño perro callejero, estaba tocando vidas, pero también avivando resistencias que no podía ignorar. Esa mañana, León XIV se arrodilló en su capilla privada, con el rosario de su madre en las manos. Rezaba no solo por la fuerza para guiar a la iglesia, sino por la sabiduría para proteger a los que, como el perro, representaban a los olvidados. El animal, aún sin nombre, seguía siendo su compañero silencioso, durmiendo cada noche en el refugio de Antonio y recibiendo cuidados de Teresa, María, Clara y otros. Pero su presencia también era un recordatorio constante de las batallas que el Papa debía librar, tanto dentro como fuera de los muros vaticanos. El padre Paolo entró con una pila de cartas, su rostro iluminado por una rara sonrisa. Santidad, estas llegaron hoy, son de todo el mundo, niños, ancianos, sacerdotes, todos hablan del perro y del jardín de San Roque. Entre las cartas, una destacaba escrita en papel sencillo, con una caligrafía temblorosa. Venía de una mujer en Polonia, llamada Ana. Santidad, decía, perdí a mi hijo hace años, y con él, mi fe. Pero al leer sobre su amor por el perrito, volví a rezar. Gracias por recordarme que Dios no olvida a los que sufren.
León XIV cerró la carta. Con un nudo en la garganta, Paolo. Quiero que Ana venga al Vaticano. Dijo. Su historia debe ser escuchada. Paolo asintió. Pero añadió con cautela santidad. El cardenal Mancini ha solicitado una reunión del sínodo para discutir la dirección del pontificado. Algunos creen que usará el jardín de San Roque como excusa para cuestionar su liderazgo. León XIV suspiró. Sabía que Mancini no había aceptado la confesión de Gianluca como un cierre, sino como una oportunidad para redoblar sus esfuerzos. Que convoque su reunión. Dijo. Con voz serena, pero firme. No tengo miedo a las preguntas. Solo olvidar por qué estoy aquí. En los jardines. El perro parecía más fuerte. Con el pelaje menos polvoriento gracias a los baños que Clara le daba. Sofía, la niña que había nombrado a su cachorro Roque, visitaba el jardín cada semana, trayendo juguetes para el perro del Papa. Una mañana, mientras jugaba con él, notó algo extraño. El animal cojeaba ligeramente. Alarmera. Corrió a buscar a Antonio. Señor Antonio. El perrito está herido, exclamó. Antonio revisó la pata del perro y encontró una pequeña espina clavada. Con cuidado. Lo retiró. Mientras el animal lo miraba con una confianza que lo conmovió. Eres un valiente. Pequeño. Murmuró. Acariciándolo. La noticia de la lesión llegó a León XIV, que decidió visitar al perro de inmediato. Al verlo collar, sintió una punzada de culpa. Es mi culpa. Amigo, ¿te he puesto en peligro al mantenerte aquí?, preguntó, arrodillándose junto al animal. Carlo, el veterinario, fue llamado de urgencia. No es grave. Santidad, dijo, tras examinarlo. Solo necesita descanso y un poco de cuidado. Pero, este perro es más fuerte de lo que parece. León XIV sonrió. Aliviado. Como todos los que sobreviven siendo olvidados, respondió, mientras el perro se recuperaba. La historia de su lesión se filtró a los medios. Gracias a un maestro de la escuela de Sofía que compartió la anécdota en redes sociales, Matteo Ricci, el periodista, escribió un nuevo artículo, titulado El perro que enseña a sanar, destacando cómo el animal, a pesar de sus heridas, seguía siendo un símbolo de resiliencia. El artículo inspiró a comunidades en todo el mundo a abrir refugios de animales. Muchos nombrados en honor a San Roque. En el Vaticano, las cartas seguían llegando, ahora acompañadas de dibujos de niños y donaciones para el jardín. Pero en la curia, el cardenal Mancini aprovechó la lesión del perro para avivar las críticas. En una reunión privada, argumentó: el Papa está obsesionado con un animal. Mientras los problemas de la Iglesia se acumulan, este jardín es una frivolidad que nos debilita. Ana María Vargas. Con su calma habitual, respondió Lorenzo. El jardín no es una frivolidad, es un testimonio de que la fe vive en los pequeños gestos. ¿No es eso lo que Jesús enseñó? Mancini no replicó. Pero sus aliados comenzaron a planear una estrategia para presionar al Papa en el sínodo. Gianluca, redimido por su confesión, decidió tomar una postura. Durante una guardia, se acercó a Marco y le pidió ayuda. Quiero proteger al perro. Marco. Pero necesito saber que no estoy solo. Marco, que había vigilado el jardín desde el incidente del envenenamiento, asintió: no está solo. Gianluca, muchos aquí creemos en lo que el Papa está haciendo. Juntos, organizaron turnos discretos para asegurarse de que el perro estuviera seguro. Uniéndose a Teresa, Antonio, María y Clara en su misión silenciosa. Esa semana, León XIV recibió a Ana, la mujer polaca, en una audiencia privada, con lágrimas en los ojos. Ella le contó su historia, cómo la pérdida de su hijo la había sumido en la desesperación, y cómo la noticia del perro del Papa le había devuelto la fe. Santidad,
Usted me enseñó que incluso los que están rotos pueden encontrar luz. Dijo León XIV. Conmovido. La abrazó. Ana. Tú me enseñas que la fe es más fuerte que el dolor. Respondió. Al salir, Ana visitó el jardín de San Roque, donde el perro, ya sin cojear, la miró con una calma que la hizo sonreír por primera vez en años. El encuentro con Ana inspiró a León XIV a preparar un mensaje para el sínodo. En lugar de defenderse, decidió hablar desde el corazón. Hermanos, dijo en la apertura, la iglesia no es un castillo, sino un hogar. Y en un hogar, hay lugar para todos los fuertes, los débiles, los humanos y las criaturas que Dios nos confió. Mostró la carta de Ana y el dibujo de Sofía, dejando a muchos cardenales en silencio, incluso Mancini. Por un momento, pareció dudar. Ana María Vargas sonrió, sabiendo que el Papa había tocado una fibra profunda. Esa noche, León XIV visitó el jardín, donde el perro lo recibió con un movimiento alegre de cola. Sofía estaba allí, con su cachorro Roque, y le entregó un nuevo dibujo, el perro del Papa con un halo dorado, rodeado de niños y animales. Es para usted, Santidad, dijo. El Papa lo abrazó, agradecido. Sofía, este es el tesoro más grande que he recibido. Antes de dormir, escribió en su cuaderno hoy. Una mujer rota me enseñó a sanar. Y una niña me mostró el cielo, pero es el perro quien me recuerda que los milagros comienzan con los olvidados. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El perro estaba allí, durmiendo bajo las mantas. Con el dibujo de Sofía a su lado, el Papa rezó, pidiendo valor para enfrentar el sínodo y proteger el legado de amor que, sin saberlo, estaba construyendo. La primavera llegó a Roma con un estallido de colores, pintando los jardines del Vaticano con flores silvestres que parecían danzar al ritmo de la brisa. El jardín de San Roque, ahora un lugar de peregrinación para familias y amantes de los animales, estaba más vivo que nunca. León XIV, en su segundo año, como Papa, miraba desde su ventana con una mezcla de gratitud y asombro. El pequeño perro callejero, que había llegado como un intruso y se convirtió en un símbolo, descansaba bajo un olivo, rodeado de niños que jugaban y de empleados que, en silencio, le agradecían por haber cambiado sus vidas. El pontificado de León XIV no había sido fácil. Las tensiones con la curia, lideradas por el cardenal Lorenzo Mancini, habían persistido. Pero el Papa había encontrado aliados inesperados. Ana María Vargas, con su sabiduría serena, Gianluca, cuya redención lo convirtió en un protector ferviente del perro, y los innumerables fieles que, inspirados por el jardín de San Roque, escribían cartas desde todos los rincones del mundo. Pero más que nada, era el perro, aún sin nombre, quien le daba fuerza. Sus ojos, llenos de una verdad silenciosa, le recordaban a León XIV que su misión era sencilla: amar sin condiciones. Esa mañana, el Papa recibió una noticia que lo llenó de alegría. El padre Miguel, el sacerdote argentino que había fundado un refugio en honor a San Roque, llegaría al Vaticano con un grupo de niños rescatados de las calles. Traían consigo un regalo especial: una estatua de madera de San Roque, tallada por artesanos locales, con un perro a sus pies. León XIV decidió que la estatua sería colocada en el jardín como un testimonio permanente del poder de los pequeños gestos. El padre Paolo, siempre eficiente, entró con una carpeta llena de documentos. Santidad, el sínodo concluye hoy. Mancini ha aceptado el jardín de San Roque, pero insiste en limitar su alcance para preservar la solemnidad de la iglesia. León XIV sonrió, sin sorpresa. Paolo, que Mancini preserve lo que quiera. El amor no necesita su permiso para crecer. Paolo rió. Algo raro en él,
también hay una sorpresa. Santidad. Sofía y su familia han organizado un evento en el jardín para celebrar el primer aniversario del perro en el Vaticano. El evento fue un reflejo del espíritu que León XIV había sembrado. Familias llegaron con sus mascotas. Niños cantaban. Y empleados como Teresa, Antonio, María y Clara compartían historias de cómo el perro los había unido. Sofía, ahora un poco más alta, presentó un álbum de dibujos recopilados de niños de todo el mundo. Todos inspirados por el perrito del Papa. Santidad, este es para usted, dijo, entregándoselo con una sonrisa radiante. El Papa lo hojeó, con lágrimas contenidas. Cada dibujo, perros con halos, niños abrazando animales, era un testimonio de que su mensaje había trascendido fronteras. Gianluca, vestido con su uniforme de guardia suizo, se acercó al Papa al final del evento. Santidad, nunca le agradecí lo suficiente, dijo, con voz firme pero emocionada. Usted me dio una segunda oportunidad. Y este perro me enseñó a ser mejor hombre. León XIV colocó una mano en su hombro. Gianluca, todos merecemos segundas oportunidades. Gracias por elegir el amor. El guardia inclinó la cabeza. Con una paz que no había sentido en años, esa tarde, el padre Miguel y los niños argentinos llegaron al jardín de San Roque. La estatua fue descubierta bajo aplausos. Y los niños, muchos de los cuales habían conocido el abandono, abrazaron al perro con una ternura que conmovió a todos. Miguel, con lágrimas en los ojos, habló al Papa. Santidad, estos niños han encontrado un hogar gracias a su ejemplo. Su perro nos mostró que incluso los olvidados pueden ser amados. León XIV. Abrumado, respondió Miguel. No es mi perro, es nuestro maestro. El sínodo terminó con una nota inesperada. Ana María Vargas, en un discurso final, citó las cartas de Ana, Sofía y otros, defendiendo el legado de León XIV. Hermanos, la Iglesia no se mide por sus dogmas, sino por su capacidad de amar, dijo Mancini. Por primera vez, guardó silencio, aunque no estaba convencido. Sabía que la marea había cambiado. El jardín de San Roque y el perro que lo inspiró eran ahora parte del alma del Vaticano. Esa noche, León XIV caminó solo por el jardín, con el perro a su lado. El animal, ahora más fuerte, pero con las primeras canas en el hocico, caminaba con una dignidad tranquila. El Papa se sentó bajo el olivo, acariciándolo. Pequeño, no sé cuánto tiempo nos queda juntos, pero gracias por mostrarme el camino, dijo, con voz suave. El perro apoyó la cabeza en su regazo, como si entendiera cada palabra. Antes de dormir, León XIV escribió en su cuaderno hoy. Un perro, un niño y un sacerdote me recordaron que los milagros no necesitan ser grandes, solo necesitan ser verdaderos. Cerró el cuaderno y rezó, agradeciendo por el viaje que había comenzado con un susurro en un jardín. El perro, durmiendo bajo las estrellas, movió la cola una vez, como si soñara con un mundo donde todos los olvidados encuentran un hogar, y en ese sueño, el legado de León XIV, un legado de amor, humildad y compasión, vivía para siempre. Queridos amigos, esta historia nos enseña que los gestos más pequeños pueden cambiar el mundo, que un ladrido suave puede resonar más fuerte que los discursos. Si este relato tocó su corazón, los invito a unirse a Huellas y Susurros, un espacio donde compartimos historias que celebran el amor por los animales y la bondad humana. Suscríbanse para seguir descubriendo milagros cotidianos que nos recuerdan lo que verdaderamente importa. Que el espíritu de San Roque los acompañe siempre.